Bienvenidas a Conversaciones Ellas Líderes, una vez más junto a ustedes para compartir temas de interés, en este caso para hablar sobre maternidad. Y estoy nuevamente junto a mis amigas Irlanda y Maggie, bienvenidas, porque hoy vamos a hablar de un tema súper desafiante para nosotras como mamás, y ustedes lo sabrán muy bien porque tienen hijos ya mayores que la mía. ¿Cómo dejar un legado de conquista? ¿Cómo dejar una herencia para ellos más allá de lo material, más allá de lo físico, de lo visible? Y dejar un legado que perdure inclusive hasta la siguiente generación, o sea, los hijos de sus hijos. Así que, Irlanda, bienvenida. Sabemos que tienes una trayectoria en el tema de enseñar a otros papás. Eres directora actualmente de la Escuela de Padres de Renuevo para las Naciones. También tienen un programa de radio. Entonces, no solamente es un desafío tuyo, sino que es algo que compartes también con una comunidad de padres en la ciudad. Así que, bienvenida. Sí. Gracias Jimena. Sí es, en realidad siempre ha sido un desafío, ¿no? Porque cuando uno se prepara, deben saber ustedes también para algo, para dar algún tema, yo creo que uno es la que más aprende, ¿no? Yo creo que somos las más ministradas en ese tiempo. Y evidentemente el legado es algo muy importante. Yo no tenía mucha idea de lo que era el legado. Yo lo relacionaba más con lo que es la herencia. Ya después pude entender un poquito cuál era la diferencia, porque la herencia tiene que ver más con lo material, con lo físico, ¿no? En cambio, el legado tiene que ver más con lo que dejamos a nivel emocional, con lo que dejamos a nivel espiritual, y es algo que perdura, ¿no? En el tiempo. Entonces, al saber que es algo que va a perdurar en el tiempo y va a pasar de generación en generación, eso tiene que producir algo en nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que estoy dejando? ¿Qué tipo de legado le estoy dejando a mi hijo para que pueda enfrentar él las diferentes situaciones que se les van a presentar más adelante, ¿no? Y hay un elemento más ahí, ¿no? Que es un legado de conquista. ¿No? ¿Y de conquistar qué? ¿No? Está bueno esta conversación iniciarla como definiendo, ¿no? Acabas de decir la diferencia entre lo que es heredar y dejar legado. También lo que significaría conquista, porque podemos también irnos al tema material en el tema de conquista, tener mucho dinero, que no está mal, o qué sé yo, cuántas cosas visibles que podemos decir o contar, ¿no? Tengo tantas casas, tanto dinero, tantos autos. Pero en este tema, Maggie, usted que tiene hijos adultos y también tiene la experiencia, Maggie, de ser parte de la Escuela de Padres, una de las fundadoras, junto a Marta Ardaya, y también la experiencia de enseñar a otras mamás, a otros padres, a través de diferentes... usted ha sido conferencista, es también conferencista actualmente, pero... La verdad que también tiene, Maggie, mucho que contarnos, ¿no? Sobre esto de qué sería un legado de conquista en realidad, la conquista. ¿A qué podemos apuntar con esto? En realidad, cuando hablamos de conquista, tenemos que pensar en lugares más altos, donde nosotros queremos llegar, ¿no? Lo que queremos conquistar. Y ese territorio inmaterial es el que puede conquistar aún más allá de lo material, ¿no? Cuando nosotros miramos a nuestros hijos, podemos reconocer desde bien pequeñitos sus aptitudes, sus talentos, lo innato que recibieron y que son capacidades para lograr éxitos, ¿no? Cuando nosotras nos damos cuenta, primero, que necesitamos liderarnos a nosotras mismas, necesitamos áreas en las que debemos cambiar y tomar decisiones a favor de la superación, porque la superación no implica solamente lo material y la superación personal, ¿no? Sino indica poder ir más allá de nuestros errores, de nuestros déficits, falencias, que eso es lo que más marca. Nosotros tenemos recuerdos de nuestros padres muy lindos, son recuerdos maravillosos de lo que ellos hicieron por nosotros, pero en momentos dados. La mayoría de las ocasiones cuando vemos una repetición en un hermano, en un hijo, en nosotras mismas,
estamos siempre buscando a quién responsabilizar, ¿no? Es que mi mamá, mi papá me trataban así, o hicieron esto y no me gustó y no quisiera darle, pero hay una lucha entre lo que somos y lo que queremos ser. Entonces ahí viene el legado de conquista, conquistar lo que yo quiero ser. Y lo que quiero para mis hijos es superior de lo que quiero para mí. Yo recuerdo en este momento, mientras Irlanda comparte esto, que una de las cosas que yo admiraba siempre en mis papás era la perseverancia, ¿no? Mi papá siempre estaba leyendo. Él salió de la universidad de odontología, pero siempre que nos contaba, me decía, siempre estaba leyendo un libro. Él tenía una biblioteca y ahora la hemos repartido entre varios nietos. Ya no tiene su biblioteca mi papá, pero siempre estaba leyendo un libro. En mi mamá, por ejemplo, ella si decía algo, lo cumplía. Entonces, varias señales, varios legados en su comportamiento, en esto del autoliderazgo, ¿no? Porque si yo digo algo, lo cumplo. Y si yo quiero alcanzar algo, lo hago persistentemente, repetitivamente, hasta lograrlo, ¿no? Entonces, yo noto eso como un legado que han dejado mis papás, que llega hasta ahora sus nietos, que ya varios son profesionales, y podemos decir, profesional para que tenga su auto, su casa, su trabajo, ¿no? Sino que hay que llegar a culminar la universidad para muchos es imposible, ¿no? Pero como hemos recibido el ejemplo de un abuelo que contra viento y marea lo logró, es como una semilla que se siembra. Yo puedo también. Y creo que a eso nos vamos con el legado de conquistar algo que, si bien es algo, un título que me va a llevar a un mejor trabajo, pero para llegar a eso no vemos el esfuerzo, las noches, los estudios, los exámenes, porque podemos entrar a la universidad, pero al sexto semestre abandonarlo, ¿no? Pero no porque no podamos, sino porque quizás no nos hemos esforzado como mi papá se esforzó en este caso, ¿no? Entonces, creo que vamos, como dice Maggie, llegando a un lugar, y de ahí yo quiero que sigan avanzando, ¿no? Creo que tiene que ver con tal vez correr una milla extra, o sea, cuando nos empezamos a dar cuenta de ciertas cosas, empezar a hacer esos cambios. Creo que conquista tiene que ver con conquistarnos a nosotras mismas primero. Y después dejar ese legado para que nuestros hijos ya no tengan que correr por ese mismo lugar donde hemos corrido. Van a tener sus carreras, pero les va a ser más fácil porque no van a pasar ya por aquello que nosotros hemos pasado, porque ese territorio tal vez ya está conquistado, ¿no? Ya hemos podido vencer tal vez ciertas áreas. No digo que el 100% van a haber cosas que se repiten, pero va a ser más sencillo. Va a ser más sencillo, es como pasarles la antorcha, ¿no? Claro. Ya se dio una vuelta acá, entonces te toca continuar la siguiente vuelta. Y tiene que ver con dominio propio, tiene que ver con conocernos también. Yo pienso que en el tema del liderazgo es conocerse, ¿no? Porque es lo más difícil, pienso yo, conocerse uno mismo, ¿no? Poder reconocer. Entonces, es cuando nosotros hablamos del legado de conquista, yo pienso que tiene que ver con eso, con conquistarme, primero conquistar qué cosas tengo que mejorar, qué cosas tengo que cambiar, qué cosas tengo que fortalecer, si hay cosas buenas, porque hay cosas buenas que hemos heredado de nuestros papás. Y el legado se deja precisamente en el proceso diario, ¿no? En el hablar con los hijos, en la misma discusión que a veces hay en la pareja, cómo los hijos ven cómo se resuelve ese problema. Claro. Ellos lo van a resolver de la misma manera. Si lo resolvemos tal vez con enojos, con gritos, esa va a ser la manera, pero si llegamos a una conciliación, hay una conquista ahí. Exacto. Entonces los chicos dicen, bueno, se puede llegar a una conciliación. Es conversando, ¿no? Qué importante es el ejemplo, ¿no? En este legado. Es clave, lo básico. En realidad yo creo que es la clave para dejarles un legado de conquista, el ejemplo, ¿no? Que ellos nos vean hacer lo que les estamos diciendo que hagan, ¿no? Y a veces no es necesario ni hablar, basta que lo vean. Comentabas de tu papá, Jimena. Mi mamá, me acuerdo cuando recibía su sueldo, mi mamá tiene 78 años, es profesora, ha aprendido a dar clases por Zoom, sigue dando clases. Yo la admiro a mi mamá, realmente. Mi mamá nunca nos sentó y nos dijo, cuando ustedes reciban su sueldo van a ir y van a pagar sus deudas primero. Nunca me dijo. Pero ella me llevaba a cobrar su sueldo y me llevaba a pagar todo.
Debemos esto, y vamos y pagamos, y recién después de pagar todo ella disponía. Entonces eso se me quedó ahí grabado, y algo con lo que yo he empezado a vivir también. Claro. Entonces las cosas rutinarias que hacemos en el día a día es lo que dejan también, ¿no? Ese legado. Y hay una cosa que es también muy, muy importante, creo que es básica también, es que en el autoanálisis, cuando nosotros nos damos cuenta que algo está sucediendo y necesitamos operar un cambio, en retrospectiva mirar nuestro interior, porque lo que tenemos dentro va a fluir. O sea, podemos estar enseñando a nuestros hijos, esforzándonos por abstenernos de discutir con el esposo y mostrar una buena cara, una buena faceta en esa formación. Pero si en nuestro interior estamos violentadas, en nuestro interior estamos descontentas, enojadas, hay cosas sin resolver, entonces eso en algún momento va a fluir. Sí. Va a fluir. Sí. Entonces, la autoconquista, lo que primero tenemos que hacer es conquistar nuestro interior, ¿no? Que haya paz interior, que haya esa firmeza y esa seguridad, que lo que estamos conquistando es nuestro carácter, ¿no? Dominando el temperamento, porque que fluye el temperamento en los dones y talentos, es pues muy, muy bueno, es muy simpático, es fácil, fluye, ¿no? Pero cuando notamos en nuestro temperamento base que tenemos situaciones que áreas débiles y que están entorpeciendo la formación de nuestros hijos, y tenemos que trabajar en ello, ¿no? Tenemos que hacer algo positivo, decisiones determinantes, y ahí entra el proceso, ¿no? El proceso de liderarse, y poder pasar eso también. Y también es muy importante aquellos que, en el caso de Irlanda que nos comentabas, el acuerdo que tuviste con tu esposo para dejar un legado. Sí. La importancia del matrimonio, de la pareja. Sabemos que hay muchas mujeres que no tienen a alguien que les ayude en la crianza de los hijos, pero si tienes un esposo y puedes llegar a un acuerdo, porque a veces eso también dificulta el dejar un legado de conquista. Sí, ellos van a aprender de ambos, pero cuánto mejor si ambos unen esfuerzos y haya un acuerdo, ¿no? Sí, es lo ideal, ¿no? Ponerse de acuerdo en todo eso. Hay un pasaje en la Biblia donde dice: caminarán juntos dos personas que no están de acuerdo, no se puede avanzar, ¿no? Porque uno dice no, el otro dice sí. Entonces es difícil, ¿no? Evidentemente nosotros al principio con mi esposo no estábamos de acuerdo en todo, y no es que ahora estamos de acuerdo en todo tampoco, ¿no? Pero creo que por todas las circunstancias que hemos ido pasando, situaciones muy, muy difíciles que hemos atravesado también, uno ha ido aprendiendo. Claro. ¿No? Hemos ido aprendiendo. Aprendiendo a ceder también, que ha sido algo muy difícil. Tiene que ver mucho nuestro temperamento también. Entonces ha sido un proceso bien largo, el poder estar de acuerdo, pero nos hemos dado cuenta de que al estar de acuerdo logramos más cosas juntos. Logramos más cosas entre ambos y logramos más cosas con los chicos también. Y eso se transmite a los hijos porque les da seguridad. Sí, totalmente. Eso quería decir, la sinergia que produce ese acuerdo entre papá y mamá es algo tan contundente, tan conquistador, porque están transmitiendo, no solamente se pusieron de acuerdo papá y mamá, ¿no? Papá y mamá se aman, nos protegen, nos dan seguridad, no nos va a faltar nada. Entonces ven como una casa, no es una persona, no es papá, no es mamá, es una casa que los protege, ¿no? Sí. Y de ahí parte todo, ¿no? De ahí parte todo. Yo recuerdo un maestro de la Biblia y un consejero de familias, que él contaba de que cuando sus hijos eran pequeños, bueno, tenían su rutina, iban a acostarse temprano, y él y su esposo subían, su habitación era el segundo piso. Y bueno, ellos tenían su tiempo ahí de charlar, de mirar televisión. Dice que a veces ponían música y bailaban, entonces reían. Y bueno, dicen, ¿no? Compartíamos ese tiempo con ella. Creo que tenían 3 hijos. Luego de muchos años después, ya sus hijos adultos, ya con hijos también,
le dijeron, papá, mamá, queremos agradecerles, porque si hay algo que nunca olvidamos y que nos dio tanta seguridad y que ahora lo podemos repetir en casa, es que el estar en cama y escucharlas a ustedes reírse, escuchar música en las noches y escucharlos reír, era lo mejor que nosotros, el mejor recuerdo que ellos tenían. Porque el escucharlos reír a nosotros nos hacía sentir seguros, que todo estaba bien entre papá y mamá, que la estaban pasando bien, que se amaban, ¿no? Y nunca me voy a olvidar de esta historia real, ¿no? De este pastor, maestro, que me inspiró mucho, porque digo, cuando nuestra hija ve que Joel y yo estamos conversando y riendo y todo, y cantando cuando vamos en el vehículo, ella, yo también quiero cantar, ella como que se pone en un modo aprendiz, ¿no? Que quiere aprender, que cantemos juntos, que comamos juntos, que todo. Pero cuando estamos discutiendo de algo, empieza ella a cantar más fuerte porque no quiere escucharnos discutir. Bueno, no es que gritamos, pero se nota que es otro tipo de conversación, ¿no? Sí. Y a ella yo noto que le trae mucha inseguridad. Y a veces nos dice, basta, no peleen. Pero no estamos peleando, solamente estamos hablando para ponernos de acuerdo si compramos pollo o compramos carne. Pero a veces eso son pequeñas cosas de la rutina que le traen seguridad. ¿Cuánto más a un niño pequeñito, no? Definitivamente. Mira, mis papás, cuando yo era pequeña, la dinámica en mi casa era puras peleas, ¿no? Todo el tiempo, peleas y peleas. Y yo crecí muy insegura, mis hermanas igual, muy inseguros, porque no había esa calidez y saber que mis papás estaban juntos, ¿no? Ahora entiendo perfectamente por qué ellos tenían estas dificultades, porque ninguno a su tiempo pudo resolver bien las cosas que había traído desde el pasado. Entonces se chocaron dos mundos con muchas dificultades, con muchas cosas, y eso era lo que nos daban, ¿no? Entonces definitivamente tiene que ver con la seguridad de los hijos, ¿no? El ver que sus papás están bien. Algo que siempre decimos es: quiere ver a su hijo feliz, ame a su esposa. Quiere ver a su hijo feliz, ame a su esposa. Yo creo que la clave es esa, ¿no? De que realmente nuestros hijos puedan ver que están en un lugar seguro. Hay problemas, sí, discuten, a veces no se llegan a soluciones perfectas, pero están ahí los papás, no se van a separar. No se van a separar, van a solucionar de alguna manera este problema y van a salir adelante. Pero hay también otra situación que es muy común en nuestra sociedad, es las mamás solas en su mayoría. Hay algunos papás que conozco que también están en soltería criando a sus hijos, y el consejo que siempre hemos dado para ellos es que busquen a una persona en la cual se puedan apoyar, en la cual se puedan desahogar, en la cual puedan tener confianza y hablar acerca de sus hijos, de sus vidas, sentimientos, emociones, porque cuando no tenemos descarga en algún lugar, por supuesto que lo hacemos con Dios, vamos al Señor en oración, pedimos por nuestros hijos y todo, pero hay una necesidad humana de poder hablarlo y compartirlo con un oído visible. Eso le quita la energía negativa de encontrarse con los hijos y estrellarse con ellos, ¿no? Porque cuando la mamá está cargada, porque la maternidad en algún momento nos va a agotar, nos va a cansar, vamos a estar agobiadas por situaciones que no podemos manejar. ¿Y quiénes se llevan la peor parte? ¿Quiénes son los que reciben eso? Son los hijos, ¿no? Y estamos ya dejando un modelo, un legado de, bueno, tienes que irte contra alguien y desahogarte. Pensaba también en la importancia de que en este desafío del que hoy hablamos, de dejar un legado de conquista, estábamos hablando de hábitos, de costumbres, que a veces son buenos, pero en otras veces no todas las costumbres o hábitos están basados en principios inamovibles como son los que conocemos en la palabra. Entonces, qué importante también dejar un legado de conquista espiritual que va por encima de un legado de no sé, todos son médicos o todos son ingenieros o
cualquiera no sea una buena situación económica. Exacto, ¿no? Y a veces no tiene que ver con la economía el tema de conquista, porque cuando ponemos principios por encima de hábitos o de costumbres, tenemos más bien la garantía de que sí, ese legado de conquista puede, si yo no conseguí tener algo material, de repente mis hijos sí lo van a conseguir, porque yo he transmitido un legado espiritual de conquista también, de que vos podés, hijo. Quizá vas a tener incluso mejor que yo. Yo escuché justo antes de anoche un podcast de una familia que eran inmigrantes y que la mamá con 6 hijos llegó a la ciudad grande y a los años su esposo la abandonó y se quedó sola con 6 hijos, ¿no? Entonces ella con 6 hijos estudió una carrera, ¿no? Entonces y el hijo ahora, uno de los hijos, es millonario, porque él desde niño decía, mamá, yo voy a ser millonario. Pero ella dice, no fue el que vio que éramos pobres y por eso dijo, no, yo nunca voy a ser pobre, sino porque él tenía un sueño, porque me vio a mí tener un sueño y decir, yo voy por ese sueño, ¿no? Y porque también dice, yo era una mujer, yo soy y era una mujer de oración. Y ese legado, ahora ella lo ve en la cosecha que ve en su familia, ¿no? Sí. Mi papá solo estudió hasta segundo básico y mi papá siempre nos decía, estudien, tienen que sacar una profesión, y él hacía todo lo posible, me acuerdo, para que estudiemos en el colegio, para que estudiemos en la universidad. Cuando salimos profesionales, mi papá era el hombre más feliz del mundo, porque ese es un legado también de conquista, como tú decías, ¿no? Él no pudo, pero hizo todo lo posible porque nosotros salgamos adelante, ¿no? Y no se trata solamente de profesión, como tú decías, ¿no? Sino en todas las áreas, ¿no? A mi mamá también, una persona muy trabajadora, ella siempre ha sido muy perseverante. Para mi mamá no hay imposibles. Mi mamá escucha imposible y ya está pensando en dónde está la solución, ¿no? Mi mamá nos escuchaba decir no puedo y mi mamá nos castigaba. O sea, no le gustaba la palabra no puedo. Por otro lado, también eso me afectó en forma negativa también, porque hay siempre un hilo fino, ¿no? Porque tenía que salir todo bien, tenía que salir todo perfecto, y esa era una exigencia muy dura para mí en mi niñez, ¿no? Pero más adelante ya lo pude ir manejando, ¿no? Pero yo creo que lo que como padres buscamos es siempre, ¿no? Ir conquistando esos territorios que tal vez yo no he podido alcanzar, pero que le voy a dar a mis hijos todas las posibilidades para que lo hagan. Y no estoy hablando solo de lo material, ¿no? Estoy hablando de cómo él puede defenderse, cómo él puede manejar sus emociones en diferentes situaciones en las que él se presente. Entonces eso ya va a ser una herramienta, ¿no? Que a ellos les va a ayudar a resolver los problemas que tengan más adelante en su matrimonio mismo, ¿no? Cuando ellos formen su familia. Y también es tan importante no solamente creerlo y atesorarlo en nuestro corazón, ¿no? Los sueños, los ideales y todo lo que queremos para nuestros hijos, sino poder decirles a ellos todos los días frases optimistas, frases impulsoras, motivadoras, que incentivan. Y yo tengo el ejemplo de un compañero de uno de mis hijos, que desde pequeñito, él fue desde muy pequeño, ¿no? Desde primaria, su compañero, y este muchachito era tan menudo, tan flaquito, y por esa delgadez, todo el mundo le decía, pareces una calavera, te ponían 1000 apodos. Pero parece que su mamá en su casa, bueno, no parece, yo lo sé porque yo escuché a su mamá ya después cuando fue un poquito más grande y mi hijo tuvo que ir a su casa. Véngase, mi campeón va a recibir esto, va a llevar esto. A ver, invítele a sus amiguitos, tesoro, príncipe, venga. O sea, los adjetivos que ella usaba día a día, constantemente, eran para incentivar a su buena autoestima. ¿Cómo le hablaba tan bonito? Y yo decía, buscaba el príncipe, ¿no? En ese niño. Yo no lo veía, pero esa mamá sí veía en ese príncipe, en ese hijo, un príncipe. Y ese fue un ejemplo para mí, para uno de mis hijos que tuvo una baja autoestima tremenda, que lo llevó a la depresión y todo eso. Empezar a decirle frases motivadoras.
frases de incentivo, cambiándole esa actitud, ¿no?, que tenía, mostrándole la belleza de la vida. O sea, día a día nosotros estamos sembrando cosas en nuestros hijos. Por supuesto, tiene que venir de un corazón y de una mente que lo cree. Claro. Y si no estoy viendo nada de lo que estoy diciendo, es la fe la que me hace ver a ese hijo como Dios lo ve. Sí. Nos hace ver a nuestros hijos como Dios los ve y nos da la esperanza, la ilusión y la visión de localizar a ese hijo en una posición más alta de la que nosotros podamos imaginar. Y eso que usted transmite porque lo está creyendo, sí, entonces lo va a recibir también el niño o la niña sobre su persona. Sí, sí. Cuando usted decía, Maggie, por ejemplo, el tema de hablarles, de motivarlos con palabras cariñosas, es una conquista. Porque quien no ha recibido eso, le es difícil hablar así. Sí. Le es difícil dar ánimo, ¿no? De decirle, hijo, tú puedes, porque tal vez en su niñez uno no ha recibido esas palabras de ánimo, tú puedes hacerlo, vas a salir adelante, y no sabe cómo hacerlo. Pero es una conquista ya el poder obligarnos a nosotros incluso a empezar a hablar palabras de ánimo, a empezar a ser más cariñosos, por ejemplo. Esa es una autoconquista. A obligarnos a dar abrazos, sí, ¿no? Entonces, y eso luego se va a hacer un hábito, porque nuestros hijos ya no lo van a ver como obligación, ellos van a ser cariñosos con sus hijos porque lo han recibido en su casa, ¿no? Entonces ya se ha conquistado un territorio. ¿no? Sí, yo pienso que hacia adelante, cualquiera sea la etapa de maternidad, de las que se conectan en este episodio, hay algo que cambiar en nuestra manera de pensar, algo que cambiar en nuestra manera de hablar, y también un desafío espiritual en la oración, pienso, para dejar transmitir espiritualmente. Nosotros transmitimos espíritu, nosotros transmitimos con todo, ¿no? Con todo, nuestros actos, nuestras palabras, pero emocionalmente y espiritualmente ellos perciben. Sí. Ellos perciben mucho. Entonces, la verdad que dejar un legado de conquista requiere proactividad. Habíamos hablado de, bueno, yo recibí como de un autoanálisis. Yo recibí esto, está bien, yo quiero seguir transmitiéndolo, pero también quiero agregar esto y esto y esto. Y creo que es muy, muy inspirador lo que ustedes nos han compartido. Y ya cerrando este episodio, me gustaría preguntarles a ambas. Irlanda, ¿qué legado recibiste de tus padres en el tema un legado de conquista que lo quieres transmitir a tus hijos, que lo has recibido? ¿Y qué legado ustedes como papás notan que quieren transmitir a sus hijos que no recibieron? Así, algo que se te venga a la mente. No, algo que negativo, la parte negativa, digamos, era que cualquier discusión siempre terminaba en la palabra divorcio, ¿no? Wow. Divorcio, ya, nos separamos y listo, siempre había. Entonces, todo el tiempo vivíamos con esa tensión, ¿no? De que cualquier rato se separan, cualquier rato mi papá se va, y siempre vivíamos con ese miedo, ese temor. Entonces, al inicio de mi matrimonio, uno de los errores en los que siempre caía yo especialmente era cualquier discusión o pelea era, bueno, entonces pues cada uno por su lado, ¿no? Y ese orgullo, ¿no? Yo puedo seguir adelante, yo tengo mi profesión, puedo hacer esto y esto. Entonces, eso fue muy difícil, la primera etapa de nuestro matrimonio, muy dura, hasta que llegué a entender. Y una vez, aquí también me acuerdo que me dijo Marta, tú puedes tomar la decisión de que nada te va a separar de tu esposo, de que ustedes van a permanecer juntos pese a las situaciones que pasen, porque van a salir adelante. Y tú puedes tomar esa decisión. Entonces, yo dije, bueno, me voy a proponer a que no existe más la palabra divorcio en mi casa. No va a haber más esa palabra divorcio, no se va a repetir. Fue muy difícil porque era algo con lo que me había criado, claro, ¿no? Entonces, el llegar a tomar esa decisión fue muy duro. Necesitaba la ayuda también de mi esposo. Entonces, esa fue una de las decisiones que tomamos, un legado de que cuando nuestros hijos nos veían discutir cuando eran chiquitos se preocupaban, pero ahora nos ven discutir. Y me gustó que un día mi hija me dijo, ¿estás enojada con el papá? Porque se nota, ¿no? Sí, ya, pero ya lo van a solucionar, y se fue tranquila.
Entonces yo dije, ay, gracias Señor, porque tiene la seguridad de que eso se va a solucionar. Voy a estar enojada hoy, probablemente vamos a estar con cosas, pero no es que ha sido de la noche a la mañana, porque ha sido bien duro, bien difícil. Mi mente en esa época estaba programada de no me gusta, no me agrada, bueno, pues cada uno, ¿no? Entonces todo eso ha ido transformando, ¿no? Y eso ha sido algo que quiero dejarles a mis hijos. Y ¿qué más quiero dejarles? Mi mamá siempre es una persona muy perseverante, de las que de armas tomar, ella se anima a hacer varias cosas. Mi papá, un papá muy cariñoso con sus hijos y todo eso, pues es un legado que quiero que permanezca. Qué lindo, gracias Irlanda. ¿Y Maggie? El legado positivo, por ejemplo, de mi mamá, una mujer muy decidida, una mujer fuerte, muy firme, pero algo que ella, digamos, no tenía, ni mi papá tampoco, era la perseverancia, la constancia. Y es algo que hace mucho tiempo estoy trabajando y me cuesta. ¿Por qué? Porque de ambos no he recibido eso, ¿no? Pero trabajando yo creo que sí se puede, ¿no? Recibí de mi papá también ese don de gente, ¿no? Que me es innato poder ser agradable, ver el lado bueno de las personas, de poder elogiarlas, de poder incentivarlas, motivarlas, pero la impulsividad y la impaciencia los ha caracterizado a los dos, ¿no? Ha sido algo en lo que yo también recibí, yo también di, y me costó mucho trabajo. Como dice Irlanda, ¿no? Cuesta mucho dejar el legado, y más el negativo, porque la tendencia natural del ser humano es a lo negativo, ¿no? Es la carne, ¿no? Vivita, ¿no? Pero trabajando, ¿no? Y sobre todo, tomo la frase de ambas, que con el Señor podemos todo. Gracias. ¿No? Con el Señor podemos todo. Gracias, qué lindas experiencias, ejemplos de legado, porque podemos dejar a nuestros hijos un legado de conquista. Así y creo que hemos tenido en esta conversación muchas luces y testimonios de que sí se puede. Las esperamos en el próximo episodio. Gracias por compartir con nosotras.